Continuamos en la conversación. Tineo, el tema de la violencia ya callejera. Hablamos de la violencia en las escuelas, pero hay otro tipo de violencia. Es la callejera, la que día a día lleva intranquilidad al ciudadano, atracos, robo, la violencia intrafamiliar. Dentro de todas esas hay una situación que yo creo que el director general de la policía debe poner cierto cuidado. Fíjate, hay incidentes casi permanentes entre personas y agentes policiales en los llamados retenes. Hay una guagua de la policía o hay dos motoristas, dos motores de la policía que llevan cada uno dos agentes, cierran la calle para registrar el vehículo que viene, pedir la identificación del conductor. Pero muchas veces eso lo hacen en sitios inadecuados, o sea, en una zona que está oscura, en una zona que está solitaria y la gente tiene miedo. No se para y han ocurrido diferentes incidentes en que personas han resultado heridas o golpeadas porque violaron el retén policial. Y cuando eso sucede, la policía los detiene, averigua, los deja en libertad muchas veces, pero en ocasiones heridos. Se llega a la conclusión de que ellos dicen claramente, no me paré porque los agentes policiales estaban en una zona oscura. Y como hay tantos atracos, yo no sabía si era un policía en acción oficial o si era un atracador vestido de policía. Por eso seguí y violé el retén. De ahí que ese es un punto que las autoridades debieran revisar. Que ese tipo de parada no se produzca en un lugar invisible. Que ese tipo de parada se pueda colocar en lugares donde la gente se vea visible. Que el ciudadano o los que están en la cercanía sepan que se trata de una autoridad. Porque el hecho de que hoy se le presente con la ropa de la gente de la policía no le da a usted seguridad de que sea en efectivo un agente de la Policía Nacional. Podría ser un delincuente o un grupo de delincuentes que se organizan para quitarle dinero a la gente y lo hacen simulando que son autoridades. De ahí, esto lleva tiempo, Villeta, siempre se ha estado planteando siempre el problema que ese lugar esté visible, que el ciudadano sienta seguridad de que la persona que lo está mandando a detener es un miembro de la Policía Nacional. Y si lo detiene, si lo manda a detener un miembro de la Policía Nacional, usted sencillamente lo que tiene que hacer es detenerse, preguntarle a la persona que desea, o la persona o la gente puede pedirle directamente, permítame su identidad, yo soy miembro de la Policía Nacional, soy fulano de tal, porque esa es otra. El policía debe tener su placa visible, todo esto, y eso le da seguridad al ciudadano. Pero ciertamente cuando a usted lo paran, eso le puede pasar a usted, no puede pasar a nosotros. Cuando usted lo paran en un punto oscuro, lo primero que usted piensa es, me llegó el turno, me van a atracar. Sí. Otros, sencillamente lo que atienen es salir corriendo. Aceleran el vehículo, salen de la peor manera por temor a que sean atracadores. De manera que esto debe verse así, o sea, que la autoridad se coloque en lugar del ciudadano o la ciudadana y entender que una persona cuando siente un ambiente de inseguridad, lo que siente temor y es capaz de hacer cualquier cosa huyendo. No, y sale huyendo, sí. Acelera el vehículo. Mira, también el protocolo que siguen los policías en asuntos de incidentes en un colmadón, incidentes en la vía pública, incidentes de un vehículo que ha cometido un posible delito, también debe de ser revisado. Porque en ocasiones hemos visto policías que terminan yéndose a las trompadas con una persona a la cual debería de detener. Sí. Porque no sabe aplicar un protocolo de seguridad que le permita controlarlo. Sí. Sin necesidad de quizás darle un balazo o irse él a una situación de violencia. Así pasó un caso en Santiago en que resultó muerto un niño. Sí, un niño. Sí. Que llegó el policía, no aplicó ningún protocolo, terminó en una situación de violencia con el padre, rodaron por el suelo y ahí vino el disparo que se escapó y lamentablemente resultó un niño muerto. Hay que enseñarle el protocolo de actuación a los agentes que están en la calle
y que se desenvuelven en zonas que pueden ser peligrosas porque pueden ocurrir incidentes en que los participantes incurran en violencia. Y el ciudadano, si lo manda a detener una autoridad policial en servicio, sencillamente usted se aparca o si va caminando a pie se para y responde la pregunta que esa autoridad quiera, no se moleste. Usted responde todas las preguntas. Si le pide su identidad, también se la da. Porque hay personas que inmediatamente, situaciones que se pueden evitar, se alargan y dan lugar a incidentes que se pueden evitar. Eso hay que acabarlo rápido. Sí. En la vieja escuela decían, cuando tú tengas un problema con un policía que te paró en un retén algo, si tú puedes que te lleve al destacamento, Sí. donde allá hay un oficial y hay más seguridad. Porque en la calle puede pasar cualquier... Y otra cosa, Tineo, que es importante, la policía tiene que afinar lo que se refiere a las informaciones, porque se contradice muchas veces entre un hecho que ocurre y la policía dice que fue un intercambio con una persona que se puso violenta con el agente o un intercambio de disparos, y cuando hay protesta de los comunitarios o de la familia, la nota es rectificada y se dice que se somete a un proceso de investigación y que los policías están detenidos. Antes de emitir una nota y que llegue a los periódicos y que llegue a los periódicos digitales y a los medios de información, la policía debe de afinar e investigar, porque he notado con mucha asiduidad que la policía hace rectificaciones de notas de prensa que envía sobre hechos de violencia donde hay agentes envueltos. Y sobre todo cuando se trata de hechos de violencia, lo que se espera de la autoridad que sea lo más cuidadosa a la hora de dar una información, porque se está tratando con personas. En este caso, las personas involucradas son ciudadanos, ciudadanas, lo que quiere decir que cada información que los relacione debe manejarse con el mayor cuidado. Exacto. Entender que hay que respetar a esa gente. Exacto. He notado en algunas notas que chequeo de esas que manda la policía, los periódicos lo han evitado, algunos. Sí. Pero he notado en otros, tú sabes que ahora hay mucho internet, algunos irresponsables, otros serios. Pero he notado, inclusive en periódico impreso, que se cuelan los nombres de menores que han participado en algún hecho de violencia. Entran en conflicto con la ley. Y eso está prohibido por la ley. Y si el periódico tiene el nombre del menor que no fue allá, que no mandó un reportero, sino que está su información basada en lo que le dijo la policía se le escurre, se le va, porque hay un periodista veterano de relacionador público de la policía, pero a veces se le van algunas cosas. Han salido nombres de menores envueltos en incidentes. Y cuando un menor está en conflicto con la ley, su nombre no se revela. Eso lo establece la ley de manera clara. En eso hay que tener cuidado, como ocurre con las fotografías. Sí. Una persona que muere en una situación de violencia, todavía se filtran las fotos, la ponen a circular en la red de la persona en la peor posición. Ese ciudadano que ya está en esa condición, que no se puede defender ni puede hablar, merece respeto, tiene que respetarlo, tiene que respetarle su dignidad, que no desaparece con el acontecimiento. De manera que son detalles que es necesario que se tomen en cuenta a la hora de divulgar hechos e informaciones. Hay una dificultad en la comunicación de hoy, y es que el corrector de estilo desapareció. Porque, por ejemplo, recuerda, los diarios nacionales tenían una mesa de correctores. Sí, ese era el último. Y esos correctores veían el documento y decían, mira, esto viola la ley, te lo quitaba. Y el mismo corrector te hacía la corrección, te lo decía. Hoy, como eso es libre, cualquiera te escribe una nota y la publica y no sabe lo que está difundiendo. Hay muchos que dicen la computadora lo corrige, que tiene un diccionario. Eso es grave. Online ahí. No, lo peor del caso es que ni siquiera te corrigen. Ni siquiera, yo digo, no ven la computadora. No la ven. Porque si la están viendo, cuando están escribiendo, pueden advertir el error. Sí. Eso pasa y se dan situaciones que a uno le sorprende mucho. Es como esto. Todavía salen las notas policiales que se robaron un niño, que se robaron una niña. Solo se roban las cosas. Un niño, una niña es una figura humana. La figura humana no se roba, se rapta. Pero eso usted lo ve en el periodismo de lo que se da hoy, como se improvisa
No se entiende que para ser periodista hay que ir a una escuela de comunicación o formarse, pero habrá tiempo de conversar de todo esto porque veo que se está usando ahora mucho el dicho, sí, la dicha, y de eso vamos a hablar en otro programa, porque esa es la idea. La conversación es tratar temas cotidianos que se manejan con mucha frecuencia. Y por ahí viene uno en la próxima entrega, que es como aquí una sentencia del Tribunal Constitucional no se respeta, como una sentencia de un tribunal ordinario no se respeta. Y de esto vamos a conversar en la conversación aquí en el canal de Diario Dominicano. De manera que agradecemos la atención de ustedes. Ya saben que a partir de esta fecha vamos a estar cada martes en vivo aquí en la conversación.